contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela. Un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Quiero compartir con ustedes, escuchaba la semana pasada los datos que ofrecía el Observatorio de la Laguna, datos que debemos recordar que esas estadísticas pues no solo son números, ¿no? Detrás de esos números hay historias, detrás de esas cifras hay algún joven, porque eran cifras que se presentaban por el Día del Estudiante, que lamentablemente tuvo la oportunidad de estudiar, y esto no es lamentable, sino es algo virtuoso, pero es lamentable que al salir, pues las cosas y el panorama no es como lo esperaban, no es como lo platicaban. Y esas cifras nos llevan a algo muy importante, y es que a veces romantizamos la precarización del laboral que estamos pasando aquí en México, y creemos que estas frases como échale ganas, así se empieza, todo va pasando y el tiempo te va a ir dando un mejor lugar, pues nos hace darnos cuenta que al final empresas como las repartidoras de aplicaciones y de servicios de automóviles pues hacen o llevan a un punto a que el joven tome este tipo de trabajos, porque la realidad es que en este momento no hay. Y los trabajos que hay, como lo decía el observatorio, pues son muy mal pagados. O sea, un recién egresado gana poco más de 6,000 pesos al mes. Entonces, pensarlo o verlo como un sueldo digno, pues nos hace cuestionarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque aquí es fundamental entender que hay tres instituciones fundamentales en esto, que son las universidades, la iniciativa privada y el gobierno. Las universidades porque son quienes preparan a los jóvenes, y por lo tanto no habría por qué preparar por preparar, a ser licenciados e ingenieros nada más porque sí, porque se quiere cumplir con lo que se desea, sino también habría que preguntarnos si es la necesidad de nuestra región. Y aquí es preguntarnos en qué punto estamos como región, qué es lo que necesitamos y qué estamos haciendo, ¿no? También es importante señalar que el gobierno, la iniciativa pública, pues necesitan generar esas condiciones para el desarrollo para la iniciativa privada, ¿no? Porque si vemos el panorama, no solamente local, sino vemos el panorama a la vez nacional e internacional, pues las condiciones económicas están muy inestables. El creer que las condiciones como país, que ahorita usted lo estaba leyendo, van a generar un mayor desarrollo económico, pues nos hace preguntarnos también si como región estamos preparados para una crisis, ¿no? O sea, se mencionaba la semana pasada por esta cuestión entre China y Estados Unidos, la posible crisis económica, porque hay que recordar que China es dueña de la mayoría de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cualquier situación o cualquier gripita que le dé Estados Unidos, pues nos repercute como México y nos va a repercutir como la Laguna, ¿no? Entonces, esto obviamente repercute a los jóvenes, que las cifras que se presentaban en la semana pasada, pues son a veces desalentadoras, ¿no? O sea, 12,000 jóvenes tuvieron que entrarle a la informalidad, a trabajar fuera de la región o al desempleo, y que es una realidad que yo me acuerdo muy bien. El primer día que estuve aquí con ustedes fue un día del estudiante, y ese día me acuerdo que Marcela decía cuál es el panorama, porque estábamos saliendo de la inseguridad, y cuál es el panorama ahora para los jóvenes, ¿no? O sea, va a haber más oportunidades para que ustedes estudien y todo, y decíamos, bueno, pues probablemente, ¿no? Y vemos que las condiciones, los mismos problemas continúan, y que aquí habría que preguntarnos también cuál es nuestra responsabilidad como jóvenes, ¿no? O sea, qué tenemos también en nuestras manos. Pero el romantizar este tipo de situaciones nos hace preguntarnos si está bien o no. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que las generaciones actuales le tienen que apostar a la innovación, más que nada. Estaba viendo ahorita el libro que traes de Pixar al cielo, mis años con Steve Jobs, y cómo reinventamos la industria del cine, de Lawrence Levi. Y en ese sentido, precisamente me quedé pensando yo cómo pues, la apuesta de los jóvenes en la actualidad debe ser a innovar, ver hacia adelante, no hacia atrás, porque pues ya con las nuevas tecnologías y todo lo que estamos viviendo, pues si se sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues no se van a obtener resultados diferentes. Entonces hay que apostarle a la creatividad, a la innovación, a la inventiva del ser humano. Claro, yo creo que sí hay que apostarle a la innovación y a la inventiva, pero también hay que ser conscientes de la situación y la realidad de los jóvenes en la región, ¿no? Es muy probable que un joven tenga una idea genial y que
quisiera llevar a cabo, pero lamentablemente sin recursos. No tiene los recursos, no tiene los espacios y sobre todo tiene que hacer frente a la realidad que vive, ¿no? O sea, mantener una familia, ya sea que sea propia o que sea parte de un grupo de hermanos que tiene que apoyar a sus padres y por lo tanto, pues por mucha innovación que él desea hacer, pues le cuesta trabajo, ¿no? O sea, ven este texto también de no romanticemos el échale ganas y se puede salir de la pobreza, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que de 100 personas, el 73%, la 73 o el 73% no van a salir de la pobreza nunca. O sea, y esto es lamentable porque a veces pensamos que esas personas no salen de ahí porque son flojos, no quieren. Es que tú eres pobre porque quieres, los pobres son pobres porque quieren. Dios. Y la realidad es que, pues no, o sea, que haya esos casos de éxito que representan el menos del 30%, que lograron salir de ahí, pero porque tuvieron condiciones, pues no significa que las demás personas vayan a tenerlo. Y más en un país como el de México, donde 53 millones de personas viven en pobreza, aquí habría que preguntarnos quién debe de, o quién está como obligado a generar esas condiciones que usted dice. O sea, claro, hay que innovar y claro, hay que llevar esas ideas a que se genere nuevo conocimiento y a que se haga en beneficio de la iniciativa privada incluso, ¿no? Pero cuando tienes este panorama tan desalentador, ¿cómo haces para que se lleve a cabo, no? Pero además también está el hecho de que esta continua y constante automatización de la producción en muchos de los ámbitos está dejando fuera del mercado laboral a muchos jóvenes, porque ya las máquinas están supliendo lo que hace el ser humano. Entonces se van a requerir nuevas formas de producción en las que se pueda aprovechar toda esta mano de obra, porque son miles y miles y miles de jóvenes que salen de la universidad, pero también hay que ver los más miles y miles, decenas de miles de jóvenes que ni siquiera tienen acceso a la universidad y tienen que conformarse con empleos de 1, 2 o máximo 3 salarios mínimos. Y aquí habría que también preguntarnos si esas carreras de las que uno sale, que egresa, que el observatorio señala que son educación, ingeniería industrial, derecho, administración de empresas y contabilidad, pues realmente son propias a las necesidades de la región, ¿no? O sea, claramente uno puede pensar, por ejemplo, en el tema de derecho, que yo soy licenciado en derecho, ahora con el nuevo sistema penal y los juzgados que se abrieron tanto en la parte trasera del bosque urbano y en las distintas partes de la ciudad, uno podría considerar que hay más plazas para trabajar en la función pública y también para entrar a distintos despachos, puesto que Torreón es una de las regiones importantes en el tema de derecho por tener estas salas y estos juzgados, pues habría más espacios, pero también hay que tomar en cuenta que detrás de nosotros o de los que apenas se acaban de graduar, vienen otras generaciones que también se graduaron y que no tenían o que no tienen empleo y por lo tanto entras a formar parte de esa tasa de desempleo que ya viene arrastrando años atrás, ¿no? Y también ver desde la perspectiva de los que estudiaron licenciatura en educación, pues es un tema porque la reforma educativa de cierta manera estaba posicionando las plazas a través de un examen que es muy cuestionado y todo, pero era una manera de obtener una plaza. En este momento quienes todavía presentaron el fin de semana para obtener una plaza están en la incertidumbre porque al haberse echado para atrás la famosa reforma educativa ni siquiera saben cuál va a ser el modo de que el sindicato y la Secretaría de Educación Pública van a repartir las plazas, ¿no? Entonces, también en ese sentido la educación o quienes estudiaron la licenciatura en educación, pues ni siquiera saben el sistema ahorita cómo los va a dejar entrar o si vamos a regresar a la época anterior donde las plazas eran compradas, ¿no? No, y todo parece indicar que así va a ser. De hecho, ya tuvo López Obrador el primer encuentro con el sindicato, va a tener un segundo encuentro y es ahí donde se está negociando precisamente esto de las plazas, que ellos no quieren soltar porque representa un capital económico y político muy importante y no lo van a soltar de ninguna manera, ni los profesores del sindicato ni los profesores de la coordinadora. Son ya como cotos de poder que se les dio desde los años 70 y no los van a perder tan fácilmente. Y todo parece indicar que, bueno, de acuerdo con las informaciones que se han dado a conocer, pues el gobierno va a doblar las manos. Así es. Y pues, último, me gustaría señalar a quienes son docentes en las preparatorias que
entendamos que en ellos están las manos de las futuras generaciones que van a entrar a las universidades, que realmente se pudiera hacer esa conciencia del paso que se va a dar, porque luego también nos negamos a ver la realidad en la que estamos, el panorama que se avecina cuando uno sale de la educación, pero también que quienes nos estén escuchando, sean jóvenes, estén estudiando el grado que sea, se sepan afortunados, porque no todos tienen el derecho a estudiar, no todos, ni siquiera hablamos de entrar a una universidad, el terminar una carrera todavía se vuelve más complicado porque no todos la pueden terminar, y entonces creo que eso es importante, saber que es una dicha el poder estudiar, pero también un privilegio en este país es estudiar, pero también un privilegio el tener un trabajo digno y un trabajo con las condiciones, ¿no? Por lo que hablamos de la precarización laboral, donde consideramos que simplemente por tener un trabajo ya somos dichosos, pero también habría que preguntarnos si las condiciones de ese trabajo lo valen. Sobre todo. Bien, pues algún punto de contacto, Jorge. Claro que sí, en Facebook Jorge Saucedo y en Instagram Jorge Informando, igual que Twitter. Gracias, Jorge Gracias. Saucedo.